Aquí estamos viendo que la Fiscalía obtuvo orden de aprehensión contra 2 hermanos de García Luna que ya fallecieron, reveló Carlos Loret de Mola, intentando desacreditar el trabajo de la Fiscalía, pero lo que no sabíamos era que ya no estaban con vida. Ahora, a mí todo esto me parece extraño, no creo que se murieran, a ellos los murieron. Ahora, en este mismo orden de ideas, pues la misma Norma Piña sigue facturando. Hoy tenemos que los tribunales absuelven de todo pecado, delito, corrupción a Peña Nieto, él es inocente, Peña Nieto y Del Mazo no se tocan, y lo interesante es que es después de las declaraciones que se dieron, donde la misma señora, que no salió muy valiente, que digamos, bueno, a horas de cerrar su campaña a la gubernatura del Estado de México por la alianza Vamos a Robar por Todos por México, le sacaban un periodicazo donde salía un desvío de recursos por más de 5,000 millones de pesos y hasta involucrada en un secuestro, así como lo escucha. Bueno, pues fue tal nota que sacó The Guardian, un medio pues internacional, a ellos que les gusta tanto lo extranjero, que la señora le dio tanto pero tanto pavor que se le rajó a los de Televisa, y mismos pues nuevos conductores de Televisa le exhibieron que la señora no se presentó pues por falta de pantalones ante los señalamientos. Pues sus compañeros Erubiel Ávila, Del Mazo, se deslindan de ella, prácticamente la abandonan, y me queda claro que no va a ser gobernadora, pero más allá de que no llegue a ser gobernadora, que creo que eso es algo importantísimo, que llegue la esperanza al Estado de México, la realidad, mi querida familia, y eso sí lo debo de decir, es que deben de pagar. Ok, no llegó a ese puesto, pero ¿qué pasa con los demás señalamientos, no? Ahora, ¿qué pasa con Norma Piña, que le perdona todo a Enrique Peña Nieto? Más clara la línea no se puede tener. Ahora, en medio de todo esto, pues definitivamente sí es un día negro para Felipe Calderón, porque bueno, además de que se da a conocer que los hermanos de García Luna no murieron de un resfriado, sino que a ellos los mandaron levantar, y esa es la realidad. Bueno, pues también te muestro lo siguiente, y es que la Estela de Luz, que causó tanto daño al erario por más de 230 millones de pesos, hoy es declarada acto de corrupción y se va a iniciar un proceso de investigación. Sí, efectivamente ya se giraron órdenes de aprehensión para las personas que firmaron la salida de los recursos de un barril sin fondo, como lo fue la Estela de Luz, y que esta tarugada nos costó a los mexicanos 230 millones de pesos. Por eso el presidente ha señalado que esta cochinada es un monumento a la corrupción. Vamos a leer un poco y dice así. Lo estamos viendo aquí en pantalla, mi querida familia, permítanme un segundo para poderlo apreciar de mejor manera, y dice lo siguiente. Dice la nota así y lo estamos viendo aquí en pantalla. Y es que tribunal valida daño al erario público de más de 230 millones de pesos con construcción de la Estela de Luz de Calderón. Dice, esta tarde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa validó que la construcción de la Estela de Luz construida en el sexenio de Felipe Calderón causó un daño a la hacienda pública por más de 230 millones de pesos que fueron a parar a manos del expresidente. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal determinaron por unanimidad desechar la impugnación interpuesta por Carlos Sánchez Gutiérrez, quienes, bueno, pedían que esta, pues, vuelvo a repetir, esta construcción que hace referencia a la corrupción de los gobiernos anteriores no se tocara y no se demoliera. Ahora, vinculado en el daño por cometer irregularidades como pagos de exceso, desembolsos en demasía por conceptos no transparentados, donde estaba en ese momento, mi querida familia, el INAI, no, este Instituto de la Transparencia, así como también kilogramos de aquí dice kilogramos de más pagados, entre otras cosas. El proyecto fue presentado por Juan Manuel Jiménez, quien declaró infundados e inoperantes los argumentos del exfuncionario que se oponía a que se demoliera, se tocara o se transformara, y sobre todo que se investigara las formas de haber construido
este monumento a la corrupción. Político MX te recomienda, bueno, esto es otra cosa. Según Sánchez Gutiérrez argumentó que la Auditoría Superior de la Federación había cometido irregularidades en la revisión y por eso no le cuadraban las cuentas, a lo cual, bueno, la realidad es que sí, nunca cuadraron las cuentas, pero porque se gastaron 230 millones 230.077.487 pesos, y aquí podemos observar en pantalla, mi querida familia, la cantidad antes mencionada. Pues bueno, esta es la famosa estela de luz, ustedes la recordarán, repudiada por la gente, por el pueblo de México. Y que vuelvo a mencionar, esto y nada es lo mismo. ¿Para qué hijos de la fregada pues sirve esto, no? En más de una ocasión gente ha ido a manifestarse, básicamente pues yo no le veo sentido, algunos lo llaman la suavicrema, pero pues repito, no tiene sentido alguno. ¿Por qué se construyó? ¿Con qué justificación? ¿O con qué tarugada salió Felipe Calderón para construirlo? Usted recordará que la estela de luz, bueno, pues se construyó con la intención, ¿no? De, aquí lo tenemos, el monumento fue construido durante el sexenio de Felipe Calderón y tenía como objetivo conmemorar el bicentenario de la independencia de México. Y aquí es donde el presidente tiene razón. Mientras unos enaltecen la historia y aportan a la historia sabiduría, transformación de México, como lo es López Obrador, sus obras históricas, recuperar el sur del país, recuperar el Istmo que ha sido peleado por muchísimos países que lo han querido, hay gente que le escupe a la historia, y esta gente es como Felipe Calderón, porque ¿qué tiene que ver la independencia de México, que fue la primera transformación, qué tiene que ver con un monumento que utilizaron para desviar recursos? Pues bueno, ahí lo están viendo. Y no solamente eso, aquí escuchamos que el presidente no es la primera vez que había puesto sobre la mesa ver la forma de derribarla, y hoy ya es una realidad gracias al fallo que le da el tribunal. Vamos a escuchar. Tengo entendido que analizarlo, hay que verlo. Tengo entendido que en Chapultepec, en el gobierno anterior, ¿no?, se puso también un memorial con ese propósito. Lo de la estela de luz, aunque es un monumento si no a la corrupción, sí a lo superfluo, no se puede destruir, o sea, no sería eso adecuado, correcto, ¿no? Que quede ahí nada más como constancia de una obra innecesaria, ¿no?, y costosa.